El guardia de seguridad siempre era educado, entonces, ¿por qué el director ejecutivo pidió reunirse con él personalmente? Richard siempre había sido el tipo de persona que nunca prestaba atención a las personas que estaban en segundo plano, aquellas cuyos nombres se olvidan al final del día. Pero Marcus, el guardia de seguridad de su edificio, se destacaba. Siempre era educado, nunca intrusivo, solo una presencia tranquila en el vestíbulo. Richard pasaba junto a él al entrar, le saludaba con un breve gesto y seguía su camino. Así fue hasta que una mañana, algo en la mirada de Marcus, solo por un instante, le llamó la atención. Había algo en sus ojos, algo que no encajaba con la expresión habitual de alguien que simplemente cumple con su trabajo. Antes de empezar, si te gustan las historias con significado, no olvides suscribirte y déjame saber en los comentarios desde dónde las ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. No es que Marcus hiciera nada extraordinario. No levantaba la voz ni llamaba la atención. Ni siquiera sonreía mucho, no como otras personas que lucían su encanto como una medalla de honor. No, la cortesía de Marcus era diferente. Era casi demasiado perfecta, demasiado constante. Una especie de calma que no encajaba del todo con el ajetreo constante de la oficina. Richard ya lo había notado antes, por supuesto, pero hoy había algo en ello que le hizo detenerse. Se encontró pensando en ello todo el día. La forma en que Marcus se quedaba de pie junto al mostrador de recepción, mirando los monitores, controlando las entradas con una concentración silenciosa, no solo haciendo su trabajo, sino haciendo lo suyo. Y fue en ese momento, mientras Richard estaba de pie junto a la ventana de su oficina, con vistas a la ciudad, cuando la idea se le metió en la cabeza. Debería hablar con él. Así que Richard tomó una decisión. Pediría hablar con Marcus. No sabía de qué iría la reunión, quizás solo una charla informal, pero la idea de saber más sobre el hombre que permanecía tan silencioso, tan firme, en segundo plano, le parecía demasiado tentadora como para ignorarla. A la mañana siguiente, cuando Richard entró en el edificio, encontró a Marcus en su puesto, como siempre. El saludo habitual del guardia fue el de siempre, un gesto de reconocimiento con la cabeza y una sonrisa cortés, pero esta vez Richard se detuvo. Se aclaró la garganta, sintiendo que las palabras le sonaban extrañas incluso en su propia boca. Marcus, dijo Richard en voz baja, sin saber muy bien cómo empezar. Me gustaría hablar contigo. ¿Puede venir a mi oficina después de su turno hoy? Marcus parpadeó, claramente sorprendido. No todos los días el director general de una empresa convocaba a alguien de su posición para una reunión personal. Pero, tras una breve vacilación, Marcus asintió. Por supuesto, señor. Allí estaré, dijo con voz firme y tranquila. Mientras Richard se dirigía a su oficina, se encontró cuestionando su decisión. ¿Por qué lo había pedido? No era de los que se metían en la vida de sus empleados, especialmente en la de alguien como Marcus, que era tan reservado. Pero había algo en esa quietud, en esa cortesía tranquila, que hacía que Richard quisiera conocer la historia detrás de ese hombre. Ambos tenían una fuerza tranquila, un lado oculto que nadie veía, sobre el que nadie preguntaba. A medida que pasaban las horas y avanzaba el día, la expectación de Richard crecía. Cuando la puerta del despacho de Richard se abrió esa tarde y Marcus entró, Richard sintió un extraño cambio en el ambiente, como si todo hubiera conducido a ese momento. Richard había conocido a miles de personas a lo largo de su carrera, ejecutivos, analistas, inversores, becarios, cada uno con su propio ritmo, sus propios puntos de vista. Era capaz de leer una sala en segundos. Sabía cuándo alguien estaba mintiendo. Sabía cuándo alguien ocultaba algo. Pero ahora, sentado frente a Marcus, no conseguía descifrarlo. El hombre permanecía inmóvil,
con las manos descansando ligeramente sobre las rodillas, la postura perfecta y la mirada fija. No estaba a la defensiva. Exactamente. Solo era comedido. No había hecho ninguna pregunta cuando Richard lo invitó a pasar. Simplemente había llegado puntual, tan tranquilo como siempre, con el mismo uniforme de siempre. Pantalones oscuros, camisa blanca y la tarjeta de identificación bien sujeta al pecho. Gracias por venir, dijo Richard, señalando la silla frente a su escritorio. Sé que esto es inusual. Marcus asintió educadamente. No hay problema, señor. Y luego, silencio. No era un silencio incómodo. Solo el que se produce cuando dos hombres que no tienen nada en común se sientan de repente en la misma habitación tratando de averiguar qué demonios están haciendo allí. Richard se recostó en su silla. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? 3 años y 4 meses, respondió Marcus sin perder el ritmo. ¿Siempre en recepción? Marcus esbozó una pequeña sonrisa. Siempre. Richard lo estudió durante un momento. ¿Te gusta el trabajo? Es estable, dijo Marcus. Me da estructura. Me gusta saber lo que se espera de mí. No había nada en su forma de expresarse que pareciera forzado, nada que insinuara ningún tipo de insatisfacción. Pero Richard sintió que había algo más, algo que no se decía. Siempre eres educado, dijo Richard. Siempre sereno. He visto a gente perder los nervios en el vestíbulo, gritando, llegando tarde, discutiendo con recepción, y tú nunca te inmutas. Eso no es fácil para la mayoría de la gente. Marcus se limitó a asentir sin decir mucho. Richard esperó un momento. ¿Dónde aprendiste a controlarte así? Marcus lo miró, no con sorpresa, sino con una quietud diferente, como alguien que había estado esperando que le hicieran esa pregunta. Solía dedicarme a otra cosa, dijo lentamente. En ese trabajo, perder el control no era una opción. Richard arqueó una ceja. Marcus no dio más detalles. Richard se inclinó hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. El ejército. Hubo una pausa. Hace algunos años, dijo Marcus en voz baja. Richard asintió con la cabeza, observándolo. Podía sentir que había algo más, algo que Marcus aún no estaba revelando. No pretendo entrometerme, dijo Richard. Es solo que he estado pensando en las personas que mantienen este lugar en funcionamiento. No solo los que tienen oficinas en las esquinas, los que nunca se quejan, nunca piden reconocimiento, nunca causan problemas. Los ojos de Marcus se mantuvieron fijos. He trabajado con gente así antes, continuó Richard. Gente fuerte, callada, a veces demasiado callada. Marcus asintió levemente. La mayoría de la gente no pregunta por los callados. No, dijo Richard, no lo hacen. Se produjo otra pausa entre ellos, pero esta vez fue diferente, menos incierta, más sincera. No sé qué me ha impulsado a hablar con usted, admitió Richard, pero confío en mi instinto, y algo me dice que tiene una historia que merece la pena escuchar. Marcus no respondió de inmediato. Miró por la ventana detrás del escritorio de Richard, más allá del horizonte, más allá de la ciudad, y por primera vez desde que comenzó la reunión, su voz cambió. Solía trabajar con gente de la que era responsable, dijo, gente que dependía de mí para mantenerse alerta. Me aseguraba de que estuvieran a salvo, incluso cuando yo no lo estaba. Richard no se movió. Hubo una noche, continuó Marcus, con una voz apenas audible. Hice todo lo que me habían enseñado. Seguí todos los protocolos. Aún así, perdí a un hombre. Hizo una pausa. Después de eso no pude volver. No podía seguir haciendo ese trabajo sabiendo que a veces hacer todo bien no es suficiente. Richard sintió que las palabras calaban hondo. Conocía ese tipo de culpa. El contexto era diferente, pero el peso era el mismo. Así que acepté un trabajo en el que podía mantenerme al margen,
dijo Marcus, pero sin dejar de proteger a la gente, aunque ellos nunca lo supieran. Richard se recostó en su asiento, dejando que las palabras calaran en él. Lo siento, dijo finalmente. No te traje aquí para hurgar en tu dolor. Solo vi algo en ti, y pensé que quizá yo no era el único que cargaba con algo. Marcus asintió lentamente. No te equivocaste, dijo. El silencio que siguió no fue pesado, fue limpio. Dos hombres, ambos con sus propios fantasmas, sentados en una oficina acristalada en lo alto de la ciudad, sin intentar arreglarse el uno al otro, solo reconociendo el peso que ambos llevaban. Te agradezco que lo hayas compartido, dijo Richard. De verdad. Marcus se puso de pie. Gracias por preguntar. Richard lo vio caminar hacia la puerta, y justo antes de que Marcus saliera, se dio la vuelta y dijo una cosa. No es el trabajo lo que te define, es lo que haces cuando nadie te ve. Luego se fue, y Richard se quedó solo, con esas palabras resonando más fuerte que cualquier discurso que hubiera escuchado en años en una sala de juntas. El vestíbulo ahora se sentía diferente. No porque nada hubiera cambiado. Los mismos pisos de mármol, las mismas puertas de vidrio, el mismo suave tintineo del ascensor, sino porque Richard ya no podía atravesarlo sin notar la presencia de Marcus. No solo de pasada, como antes, ahora lo veía. La forma en que se mantenía erguido, la forma en que observaba la sala sin llamar la atención, la forma en que hacía que la gente se sintiera segura sin decir una sola palabra. Richard había pasado décadas aprendiendo a leer a las personas, clientes, socios, competidores. Había aprendido a detectar la debilidad, la vacilación, la inseguridad. Pero Marcus no proyectaba nada de eso. No proyectaba casi nada. Y de alguna manera, eso lo decía todo. Richard se encontró deteniéndose más a menudo, no para llamar la atención, no porque se sintiera obligado, simplemente porque había algo en ese hombre que le hacía querer entenderlo mejor. Y tal vez, aunque no lo dijo en voz alta, tal vez porque le gustaba la sensación de no ser el único que tenía todas las respuestas. El jueves siguiente, Richard esperó junto a los ascensores hasta que se despejó la multitud. Marcus estaba en el mostrador, escribiendo algo en el libro de registro. Richard se acercó con aire despreocupado, con las manos en los bolsillos del abrigo. Buenos días, dijo. Marcus levantó la vista y le saludó con su habitual gesto de asentimiento. Buenos días, señor. Richard dudó. ¿Tienes unos minutos para tomar un café? Marcus no se inmutó. Solo lo miró un momento, estudiándolo como siempre parecía hacerlo. Luego asintió. Sí. Salieron juntos a la mañana gris y caminaron una cuadra hasta una cafetería tranquila en una esquina. Era el tipo de lugar al que Richard no solía ir. Demasiado pequeño, demasiado sencillo, pero Marcus pidió como si hubiera estado allí cientos de veces. Pidió café solo, sin azúcar, sin leche. Se sentaron junto a la ventana. El vapor se elevaba de sus tazas. El tráfico exterior avanzaba a un ritmo lento. ¿Sabes?, dijo Richard, removiendo el café sin saber muy bien por qué. He tenido miles de conversaciones en ese edificio, más reuniones de las que puedo contar, pero ninguna se me ha quedado grabada como la que tuvimos en mi despacho. Marcus no pareció sorprendido. Se limitó a dar un sorbo al café y esperar. Richard continuó. He estado pensando en lo que me dijiste, sobre el hombre que perdiste, sobre dejar atrás esa parte de tu vida. Marcus apretó ligeramente la mandíbula, pero su voz se mantuvo tranquila. No puedes cargar con ese tipo de fracaso para siempre. Te destruirá, pero tampoco debes olvidarlo. Solo tienes que aprender a vivir con ello. Richard asintió lentamente. ¿Alguna vez has pensado en hacer algo más? ¿Algo más que vigilar en un vestíbulo? Marcus arqueó una ceja. ¿Más? Sí, dijo Richard. Entiendo la disciplina, el orden, pero un hombre como tú,
Tienes más que ofrecer que un saludo y una placa. Marcus miró por la ventana. Reflexionó durante un largo rato. No me estoy escondiendo, dijo finalmente. Estoy eligiendo la paz. Algunas personas persiguen el éxito. Yo persigo el silencio. Después de todo lo que he visto, este trabajo me da eso. Richard se reclinó en su asiento. No esperaba que dijeras eso. Me lo imaginaba, dijo Marcus, casi sonriendo. La mayoría de la gente cree que la paz es jubilarse en una playa o en una cabaña en el bosque. Para mí es saber que el mundo sigue girando, pero que ya no estoy atrapado en medio. Richard no respondió de inmediato. Entendía la ambición. La había vivido y respirado. Había construido un imperio sobre ella. Pero había algo humillante en sentarse frente a alguien que había elegido otra cosa, algo más tranquilo, más profundo. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó Richard. Marcus no necesitó aclaraciones. Sabía lo que significaba eso. Algunas noches, sí, dijo, pero no como la gente piensa. No echo de menos la acción, echo de menos la claridad, cuando todo importaba, cuando cada segundo contaba. Richard asintió lentamente. Es curioso, yo solía pensar que eso era lo que me daba mi trabajo, pero ahora me pregunto si solo me convencí a mí mismo de que era así. Terminaron su café en silencio, sin charla trivial, sin sonrisas forzadas. Solo dos hombres que provenían de vidas muy diferentes, sentados en una cafetería tranquila, descubriendo que tal vez no eran tan diferentes después de todo. Cuando se levantaron para irse, Richard se detuvo en la puerta. ¿Te importaría que repitamos esto alguna vez?, preguntó. Marcus asintió levemente. Claro, y eso fue todo. Sin apretones de manos, sin promesas, solo un acuerdo tácito. Richard regresó a la oficina más despacio de lo habitual, ignorando el zumbido de su teléfono en el bolsillo. No podía explicarlo, pero algo en la presencia de Marcus había acallado el ruido en su cabeza. Y por primera vez en años, se preguntó si quizá eso era lo que había estado echando de menos todo este tiempo. Todo comenzó con una pregunta que Richard no esperaba que le importara. Estaba sentado en la sala de juntas, escuchando a medias una presentación sobre los resultados trimestrales, cuando su mente divagó una vez más. No pensaba en los números, ni en la próxima fusión o lanzamiento de producto. Pensaba en Marcus. No solo en Marcus, el guardia de seguridad. Marcus, el soldado, el hombre que una vez había llevado el peso de vidas en sus manos y que ahora permanecía en silencio detrás de un escritorio mientras la gente pasaba a su lado sin siquiera levantar la vista. Richard no sabía cuándo había ocurrido el cambio, pero había ocurrido. En algún momento entre el café y la conversación, Marcus había ocupado un lugar en sus pensamientos, no por lo que decía, sino por cómo se comportaba. Esa tarde, Richard se encontró de nuevo en el vestíbulo, sin prisas, sin mirar el teléfono, simplemente allí de pie, observando. Marcus levantó la vista y asintió como siempre. Buenas tardes, señor. ¿Estás libre después del turno?, preguntó Richard en voz baja. Marcus asintió levemente. Sí, Richard no lo había planeado, pero cuando Marcus entró en su oficina más tarde esa noche, le indicó que se sentara en el sillón de cuero y le hizo una pregunta que le había estado rondando la cabeza todo el día. ¿Alguna vez has pensado en lo que estarías haciendo si las cosas hubieran sido diferentes? Marcus se sentó lentamente. No estaba tenso ni a la defensiva, solo pensativo. Miró al techo durante un momento y luego volvió a mirar a Richard. Solía pensar que seguiría con mi carrera, que me quedaría hasta que me dijeran que me fuera. Ese era el plan, pero ya no. ¿Por qué? Marcus se quedó callado un momento. Porque los planes no significan nada cuando ocurre lo incorrecto en el momento adecuado. Richard sintió que la verdad se instalaba entre ellos. Aclaró la garganta.
He pasado toda mi vida siguiendo el plan. Fui el mejor de mi clase. Construí la empresa desde un garaje hasta un rascacielos. Alcancé todos los objetivos. Nunca dejé de avanzar. ¿Y? Preguntó Marcus. Richard apartó la mirada. Y ya no sé para qué sirve todo eso. Marcus asintió con la cabeza. Eso basta. Había algo en la sencillez con la que Marcus decía las cosas, sin florituras, sin posturas, solo la verdad, cruda y sin pulir. Lo ves todo ahí abajo, dijo Richard. La gente entrando y saliendo, hablando de reuniones, plazos, acuerdos. ¿Alguna vez te parece falso? Marcus no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era tranquila. No es falso, solo es ruidoso. La gente cree que si se mueve lo suficientemente rápido, no tendrá que enfrentarse a lo que siente. Richard exhaló por la nariz. ¿Y tú no? Antes sí, ahora intento quedarme quieto. Hubo una pausa. Una vez vi a un hombre, continuó Marcus, ahora con voz más suave. En Afganistán, estábamos acorralados. Estaba aterrorizado, temblando. Pero siguió moviéndose. No paró durante horas. Cuando todo terminó, le pregunté cómo había conseguido mantener la compostura. Me dijo que no lo había hecho. Simplemente había corrido más rápido que el miedo, aunque no funcionó para siempre. Al final, lo alcanzó. Richard se inclinó hacia adelante. ¿Te alcanzó a ti? Marcus le miró a los ojos. Todos los días, pero dejé de correr. La habitación se quedó en silencio. Richard no tenía nada que decir al respecto. Todavía no. Bajó la vista hacia su escritorio, a los premios enmarcados, los contratos sellados, el calendario meticulosamente organizado, todos los símbolos del éxito, todas las cosas que antes creía importantes. Pero ahora, sentado frente a un hombre que no tenía nada de eso, que no ostentaba ningún título, que hablaba con la calma de alguien que ya había perdido más de lo que la mayoría de la gente podía entender, Richard se sentía pequeño. No de una manera vergonzosa, de una manera honesta. Creo que tengo que empezar a hacer mejores preguntas, dijo finalmente. Marcus asintió. Ahí es donde suele empezar el cambio. Se quedaron sentados un rato más, sin conversar, pero compartiendo el silencio. Cuando Marcus se levantó para marcharse, Richard también se levantó. Gracias por tu tiempo, dijo Richard. No tienes por qué darme las gracias, respondió Marcus. Solo escucha lo que te dice. Y con eso se marchó. Richard se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. El tráfico, la gente, el impulso de una vida que siempre avanza. Y por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si ralentizar el ritmo no significaba quedarse atrás. Quizás significaba alcanzar algo que había estado evitando todo este tiempo. Marcus nunca hablaba mucho de sí mismo, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener más importancia. Era su forma de hablar, sin florituras, sin dramatismos, solo líneas claras de verdad dispuestas como ladrillos. Richard se encontró a sí mismo volviendo a esas palabras días después, incapaz de olvidarlas. Dejó de correr. Esa frase resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Richard ni siquiera sabía que estaba corriendo hasta que Marcus lo dijo en voz alta. Pero lo estaba haciendo. Siempre lo había estado. No estaba del todo seguro de que huía. Quizás del silencio. Quizás del peso de las preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Esa semana, Richard empezó a observar de nuevo el vestíbulo. No solo a Marcus, a todo el mundo. A los becarios con sus cafés, aferrados a sus teléfonos como si fueran un salvavidas. A los ejecutivos gritando por sus auriculares Bluetooth, ya tarde para sus reuniones. A las recepcionistas con sus sonrisas forzadas. Todos se movían. Ninguno estaba quieto. Y Marcus estaba allí,
anclado, tranquilo, sin entrometerse en nada, pero viéndolo todo. Richard tomó una decisión. No fue impulsiva, no fue estratégica, fue simplemente humana. Cogió el teléfono y marcó un número que no había marcado en años. Carter, dijo cuando le respondieron. ¿Sigues dirigiendo la fundación? La voz al otro lado de la línea se detuvo. Sí, ¿por qué? Necesito un favor. Quiero enseñarle algo a alguien. 2 días después, Richard se encontró con Marcus justo después de su turno. ¿Has estado alguna vez en la segunda planta? Le preguntó Richard. No, desde la orientación, respondió Marcus. Ven conmigo. Subieron en el ascensor, pasaron por el mármol y el cristal, hasta llegar a una parte más tranquila del edificio que la mayoría de los empleados nunca veían. Era donde trabajaba el equipo de la fundación, asociaciones sin ánimo de lucro, subvenciones comunitarias, la parte tranquila de la empresa de la que pocos hablaban en las reuniones sobre resultados. Richard lo llevó a una sala llena de fotos, retratos en blanco y negro de veteranos, proyectos de ayuda a los jóvenes, equipos de socorro en casos de desastre. Marcus se detuvo. Una de las fotos de la pared era de un soldado, sin posar, capturado en movimiento, cubierto de barro, con la mandíbula apretada y las manos envueltas alrededor de la correa de una bolsa de lona. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó Marcus en voz baja. Richard se colocó a su lado. El equipo de Carter colabora con programas de salud mental para militares. Recogen historias, honran a aquellos que la mayoría de la gente olvida. Marcus se quedó mirando la foto, inmóvil. Richard dejó que el silencio se prolongara antes de volver a hablar. Creo que tu historia pertenece aquí. Marcus se volvió para mirarlo, con los ojos impenetrables. Solo soy un guardia en el vestíbulo, dijo. No, dijo Richard. Eres el tipo de hombre al que deberíamos escuchar. Has visto más que la mayoría de nosotros jamás veremos. Y aún así eliges presentarte con tranquilidad, con disciplina, con elegancia. Eso importa. Importa más que la mayoría de las cosas que suceden arriba. Marcus volvió a mirar la foto. No he venido aquí para que me vean, dijo. Lo sé, respondió Richard, pero a veces ser visto no tiene que ver con la atención. Tiene que ver con el significado. Tiene que ver con recordarnos al resto de nosotros cómo es realmente la fuerza. Permanecieron de pie en la sala durante un largo rato. No entró nadie más. Solo ellos dos, rodeados de historias impresas en escala de grises. Finalmente, Marcus asintió con la cabeza. Si lo contara, dijo lentamente, querría que ayudara a alguien, no que fuera solo otro recuerdo en una pared. Lo haría, dijo Richard, más de lo que imaginas. Marcus no dijo que sí, no oficialmente, pero la mirada en sus ojos decía que lo estaba pensando, y eso fue suficiente. De vuelta abajo, Marcus volvió a ocupar su lugar detrás del escritorio, como si nada hubiera cambiado. Pero Richard vio la diferencia, no en la postura de Marcus, ni en su voz, sino en el aire que lo rodeaba. Se había abierto una puerta, y tal vez, solo tal vez, no era Marcus quien más lo necesitaba. Tal vez era Richard. Las puertas del ascensor se cerraron con un suave golpe, pero Richard no pulsó el botón de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, con el pulgar suspendido sobre el panel. Era tarde. La oficina estaba casi vacía. El murmullo de la actividad había desaparecido, sustituido por ese raro silencio que se produce después del horario laboral y que hace que el edificio parezca un lugar completamente diferente. Finalmente pulsó L para bajar al vestíbulo. No sabía por qué. O quizás sí. No estaba listo para irse a casa y no le apetecía sentarse solo en su oficina fingiendo que la pila de informes que tenía sobre la mesa era más importante que la conversación en la que no podía dejar de pensar. Marcus había cambiado algo, o quizás solo lo había revelado. La verdad que ya estaba ahí.
Richard salió del ascensor y echó un vistazo al suelo de mármol. A esa hora, las luces eran más tenues y proyectaban sombras suaves por todo el vestíbulo. Y allí estaba, Marcus, detrás del escritorio, silencioso, imperturbable, presente. Levantó la vista, sin sorpresa. Buenas noches. Buenas noches, respondió Richard. Dudó un momento y luego se acercó. ¿Sales pronto? En media hora. Richard asintió y se apoyó en el borde del mostrador, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Recuerdas lo que dijiste? ¿Que querías que tu historia ayudara a alguien? Marcus asintió lentamente. Lo recuerdo. Bueno, dijo Richard, hay un programa de mentores arriba. Son en su mayoría jóvenes profesionales, graduados universitarios de primera generación, veteranos que se están reincorporando al mundo laboral, chicos que intentan encontrar su lugar en este mundo. Hizo una pausa. Creo que podrían aprender más de ti en una hora que en una docena de presentaciones en una sala de juntas. Marcus no respondió de inmediato. Se giró ligeramente en su silla, con la mirada perdida hacia la puerta principal. Yo no soy mentor, dijo. Sí lo eres, dijo Richard con suavidad, solo que nadie te lo ha pedido. Marcus dejó que esas palabras flotaran en el aire durante un momento. La gente no necesita mi historia, dijo. Necesitan un cambio radical, un camino sencillo hacia adelante. No más peso. Richard negó con la cabeza. Nadie te pide que les cargues con tu peso, solo la verdad, lo que significa seguir adelante, lo que significa haber fracasado y seguir aquí. Marcus apretó la mandíbula. Algo brilló en sus ojos, tal vez conflicto o un recuerdo. ¿Crees que tengo ese tipo de impacto? Creo que ya lo tienes, dijo Richard. Pero si te pararas frente a esa sala y dijeras aunque fuera la mitad de lo que me has dicho a mí, tal vez le darías permiso a alguien para volver a respirar. Marcus se reclinó en la silla de cuero, que crujió bajo su peso. No rechazaba la idea, al menos no abiertamente. Simplemente parecía no saber qué hacer con ella. No me pareces alguien que suele hacer este tipo de ofertas, dijo. No lo hago, admitió Richard, pero tampoco suelo conocer a gente como tú. Hubo otro momento de silencio entre ellos. ¿Quieres que hable? Preguntó Marcus. Richard asintió. Y que escuche. Quizá eso sobre todo. Estos jóvenes no necesitan consejos pulidos. Necesitan a alguien real, alguien que haya pasado por el fuego y no finja que nunca sucedió. Marcus exhaló lentamente. No sonrió, pero algo se suavizó en él. ¿Cuándo sería? El próximo viernes, al mediodía, sala de conferencias B. No hace falta traje. Marcus soltó un suspiro, algo parecido a una risa. Lo pensaré, dijo. Es todo lo que pido, respondió Richard. Se apartó de la encimera, asintió con la cabeza y se dio la vuelta para marcharse. Pero a mitad de camino hacia el ascensor, se detuvo y miró hacia atrás. Tienes algo poco común, Marcus. El tipo de fuerza de la que la gente no habla porque es silenciosa. Pero la gente la siente. Lo sepas o no, ellos ya la sienten. Marcus no respondió, pero Richard lo vio. El cambio, la lenta y constante aceptación de que tal vez, solo tal vez, aún le quedaba un capítulo por delante. Uno que no borraba el pasado, sino que lo aprovechaba. De vuelta en su oficina, Richard se sentó en la oscuridad durante un rato, contemplando la ciudad. Las luces se extendían por kilómetros, parpadeando en patrones que parecían ordenados, pero que siempre ocultaban el caos subyacente. Pensó en todos los líderes que había conocido, los que hablaban más alto, los que ocupaban más espacio, y luego pensó en Marcus, el hombre que nunca alzaba la voz, pero que de alguna manera hacía que el silencio pareciera importante. Las sillas ya estaban colocadas cuando Marcus entró. Hileras de sillas, ordenadas y rectas,
frente a un pequeño estrado en la parte delantera de la sala de conferencias B. El aire olía a moqueta nueva y a café. Algunos empleados jóvenes iban entrando poco a poco, algunos con cuadernos, otros con tazas de la sala de descanso. Nadie prestó mucha atención a Marcus cuando entró, y eso le vino muy bien. No llevaba traje, solo una camisa negra limpia y la misma expresión tranquila que siempre tenía detrás del mostrador de recepción. Caminaba despacio, observando la sala como si fuera un terreno que no había pisado antes. Le resultaba desconocido, no peligroso, solo desconocido. Richard estaba de pie junto a la pared lateral, con las manos en los bolsillos, hablando en voz baja con un coordinador del programa. Cuando vio a Marcus, le hizo un pequeño gesto con la cabeza. No fue una gran bienvenida, solo un saludo. Eso era lo que Marcus apreciaba de él. Nada de protagonismo, nada de trucos teatrales. «Has venido», dijo Richard. Marcus asintió con la cabeza. «Te dije que lo pensaría». «¿Aún quieres hacerlo?» Marcus miró alrededor de la sala. Los asientos se estaban llenando. Caras jóvenes, veintipocos años. Algunos ya parecían aburridos, otros ansiosos. Unos pocos tenían esa mirada distante que Marcus conocía demasiado bien. La mirada de la gente que intenta no mostrar el peso que lleva encima. «Hablaré», dijo, «pero no voy a actuar». Richard sonrió levemente. «No querría que lo hicieras». Al mediodía, la sala estaba en silencio. La coordinadora presentó al ponente invitado, titubeando un poco, sin saber muy bien cómo resumir el cargo de Marcus. No tenía ninguno. Guardia de seguridad no le parecía adecuado, no hoy, así que se quedó en algo vago. Marcus lleva varios años en nuestra empresa. Es alguien a quien muchos de nosotros hemos visto, pero pocos han tenido la oportunidad de conocer. Hoy está aquí para compartir parte de su historia. Dio un paso atrás. Marcus se quedó allí un momento, mirando la sala. No tocó el atril. No se aclaró la garganta. Simplemente empezó a hablar. «No tengo diapositivas», dijo, «y no tengo consejos que dar». Algunas personas se movieron en sus asientos. Los teléfonos se colocaron silenciosamente boca abajo. Pasé años en el ejército. Hice un trabajo que no voy a describir aquí. Perdía gente. Buena gente. No porque no lo planificáramos, ni porque no nos importara, sino porque a veces la vida no pide permiso antes de cambiarlo todo. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio. Cuando volví pensé que volvería a ser quien era antes, pero ya no era esa persona. No sabía cómo hablar de ello. No sabía quién quería oírlo. Así que opté por el silencio. Recorrió la sala con la mirada. No me escondía, solo respiraba. Cambió el peso del cuerpo, con las manos aún a los lados. No se paseaba, no dramatizaba. Acepté un trabajo en el que podía estar presente sin que me vieran. Observo a la gente. Protejo un edificio lleno de vidas que no conozco. Y he aprendido mucho haciéndolo. Os sorprendería lo que la gente revela cuando cree que nadie le presta atención. Algunas cabezas asintieron, algunas caras cambiaron. Marcus continuó. Les habló del hombre que había perdido, del pánico silencioso que lo acompañó mucho tiempo después de que cesaran los disparos, de los años que le llevó a aprender a estar tranquilo de nuevo. No lloró, no tembló. Se quedó allí de pie y habló como si estuviera entregando un juego de herramientas, una a una, con firmeza. Y algo cambió en la sala. Las preguntas llegaron lentamente después. Al principio nada importante. Solo una mano, luego dos. ¿Cómo supiste que estabas listo para seguir adelante? Marcus hizo una pausa. No lo supe. Simplemente me cansé de estar quieto. ¿Estabas enfadado? Sí, respondió. Pero la ira es pesada y al final necesitas tener las manos libres. Richard se quedó de pie al fondo, con los brazos cruzados, observando la sala.
Vio el cambio, la inclinación hacia adelante, la suavidad, el reconocimiento. Marcus se quedó otros 10 minutos y luego dio las gracias en voz baja. No hubo aplausos, no los esperó, simplemente se marchó. Al pasar junto a Richard, asintió con la cabeza. Es suficiente por hoy. Ha sido más que suficiente, dijo Richard. De vuelta en el vestíbulo, Marcus regresó a su puesto como si nada hubiera cambiado. Pero Richard sabía que no era así, y también lo sabían todos los que estaban en la sala. Habían pasado 3 días desde que Marcus habló en la sala de conferencias, y ahora había algo diferente. No en él, a primera vista seguía siendo el mismo, tranquilo, profesional, callado. Pero Richard notó el cambio en la forma en que los demás lo miraban. La gente se detenía más a menudo en la recepción, no para preguntar por visitantes o entregas, solo para saludar, solo para darle las gracias. Algunos de los empleados más jóvenes del programa de mentores le saludaban con la cabeza por las mañanas. Ese tipo de saludo que se dan los hombres cuando las palabras no bastan para expresar lo que sienten. Marcus no reaccionó mucho al cambio. Él les saludaba a todos con una ligera inclinación de cabeza, tal vez con un buenos días en voz baja, y luego volvía a mirar los monitores, escudriñando el vestíbulo como siempre había hecho. Pero Richard lo notaba en los pequeños detalles, la forma en que Marcus se erguía un poco más, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando alguien se detenía cerca de él. Ya no se escondía, ya no era invisible. Richard no sacó el tema de inmediato. Pensó que Marcus acudiría a él cuando estuviera listo. Ese momento llegó una tarde, cuando Richard atravesaba el vestíbulo después de una reunión que se había alargado. El edificio estaba casi vacío. Solo se oía el zumbido de las luces del techo y el sonido lejano de un limpiador que empujaba un cubo con una fregona por el pasillo. Marcus levantó la vista cuando Richard se acercó. Otra vez trabajando hasta altas horas de la noche. Richard se rió entre dientes. Es lo que tiene el cargo. Se apoyó en el borde del mostrador de seguridad y dejó que se instalara el silencio. Marcus lo miró. ¿Has oído lo que dicen arriba? Lo oigo todo, dijo Richard. Pero adelante, cuéntamelo. Marcus miró fijamente las puertas de cristal, con la ciudad brillando al otro lado. Un par de ellos me pararon. Me dijeron que mi charla era la primera vez que alguien no fingía que la vida era perfecta, que quizá ellos tampoco tenían por qué hacerlo. Richard asintió lentamente. Esa es la diferencia entre una buena historia y una historia sincera. Marcus se quedó callado un momento. Luego dijo, no creí que importara. Importó. Otra pausa. Luego Marcus se volvió hacia él, apoyando los antebrazos ligeramente sobre el escritorio. Me sorprendió. Las preguntas, la forma en que escuchaban. Les diste algo que la mayoría de la gente nunca da, dijo Richard. Les diste permiso para ser auténticos. Marcus lo estudió y luego habló con la misma calma mesurada. ¿Alguna vez te cansas de fingir? Richard no se inmutó. Sí, pero no sabía que estaba fingiendo hasta que empecé a escuchar a alguien que no lo hacía. Marcus apartó la mirada, apretando ligeramente la mandíbula. No dejaba de pensar que quizá no se trata de olvidar lo que has pasado. Quizá se trata simplemente de no dejar que eso te cierre la puerta a todo lo demás. Así es, dijo Richard en voz baja. El momento quedó suspendido entre ellos, limpio y sólido. Entonces Marcus dijo, he estado pensando en hacer más, no solo hablar una vez, quizá hablar con algunos de ellos en privado, los que preguntaron por la pérdida, por la transición, por empezar de nuevo. Richard esbozó una sonrisa lenta y cautelosa. Creo que sería algo muy bueno. No voy a adornarlo, no voy a darles falsas esperanzas. No necesitan que les endulces las cosas, dijo Richard. Te necesitan a ti. Marcus asintió, sin dramatismos, solo con firmeza, como si la decisión hubiera estado esperando
y ahora se hubiera tomado. Mañana vendré temprano, dijo. Hablaré con un par de ellos en la sala de descanso antes de empezar mi turno. Richard se apartó del escritorio, con algo en el pecho. No era orgullo, era algo más tranquilo. Gratitud. Extendió la mano. Marcus la miró y luego la tomó, firme, sólida. Te lo agradezco, dijo Richard. No tienes que decirlo. Lo sé, respondió Richard, pero quería decirlo. Marcus se sentó de nuevo, con la mirada fija en las puertas de cristal. Todos necesitamos saber que nos ven. Richard se dio la vuelta para marcharse, con esas palabras resonando en su mente. Y cuando entró en el ascensor y dejó que se cerraran las puertas, se dio cuenta de algo. Marcus no había cambiado, simplemente había dejado que la gente viera quién era en realidad. Empezó poco a poco. Al principio, una vez a la semana, solo unos pocos empleados jóvenes se reunían en la sala de descanso trasera antes de que el edificio se despertara por completo, con un café en la mano, los ojos cansados, pero abiertos. Marcus se sentaba a la mesa con ellos, nunca se ponía de pie al frente, nunca alzaba la voz, solo hablaba como siempre lo había hecho, despacio, con cuidado, con sinceridad. No daba discursos, no daba lecciones, decía la verdad, sobre empezar de nuevo, sobre las noches que se alargaban demasiado, sobre aprender a dejar que el silencio fuera un compañero, no un castigo. Y poco a poco, la sala se fue llenando. Se corrió la voz, no a través de folletos o memorandos, solo con silenciosos gestos de asentimiento en los pasillos. Un simple, deberías hablar con él. Richard escuchó las historias desde la distancia. Una joven analista que dijo que Marcus la ayudó a ver más allá del ruido de la ambición. Un veterano de las finanzas que finalmente admitió que le costaba dejar el uniforme. Un director de producto que no había abierto su corazón a nadie en meses, hasta aquella mañana temprano, con un café en la mano, mientras Marcus le escuchaba. Sin juicios, sin listas, solo presencia. Richard seguía observando desde un lado, sin interferir, sin dirigir, hasta que una mañana, 3 meses después, Marcus entró en su oficina con algo doblado bajo el brazo. Reinaba el silencio. Era temprano. La ciudad aún despertaba. Marcus le entregó el papel sin decir nada. Era una propuesta. No estaba mecanografiada ni pulida, solo garabateada con la letra firme de Marcus. Programa de apoyo entre compañeros. Solicitud interna. Un espacio. Un horario. Un círculo, no un podio. Basado en el voluntariado. Confidencial, sin formalidades, sin marcas. Solo un lugar seguro para que la gente dijera lo que no sabía cómo decir. Richard lo leyó 2 veces. Luego levantó la vista. ¿Quieres dirigir esto? Marcus no dudó. Quiero mantenerlo. Dirigir no es la palabra adecuada. Richard dejó el papel lentamente sobre la mesa. ¿Sabes que eso significaría dejar tu puesto? El escritorio, los monitores, el uniforme. Lo sé. Richard se recostó en su silla, cruzó los brazos y estudió al hombre que tenía delante. ¿Estás preparado para eso? Marcus asintió. Estoy preparado. Solo necesitaba que alguien me lo pidiera. Richard sonrió, una sonrisa pequeña y sincera. Considéralo hecho. Todo se desarrolló con discreción durante el mes siguiente. No hubo fiesta de inauguración ni discursos. Solo una sala en el rincón más alejado de la planta con un cartel escrito a mano en la puerta. Sala 317. Pasen. Siéntense. No tienen que hablar. Marcus acudió todas las semanas y cada semana venían más. A veces hablaban, a veces no. A veces se limitaban a sentarse en el silencio que Marcus había aprendido a dominar. Ese silencio que no exigía nada. Ese silencio que te dejaba respirar. Una mañana, al pasar por delante de la sala, Richard se detuvo justo delante de la puerta.
A través del cristal los vio. 6 personas sentadas en círculo, con tazas de café en la mano, sin ordenadores portátiles, sin teléfonos. Solo personas. Marcus estaba hablando. No daba instrucciones, solo contaba una historia, una parte de sí mismo. Richard no entró, no era necesario. Más tarde ese mismo día, se cruzó con Marcus en el vestíbulo. Seguía con el uniforme, seguía tranquilo, pero algo había cambiado. «Te has quedado con la placa», le dijo Richard. Marcus asintió. «Hay que seguir vigilando la recepción. Algunos hábitos son difíciles de perder». Richard sonrió. «Y algunos merecen la pena conservarlos». No necesitaban decir nada más, porque ya había sucedido. Un hombre contratado para permanecer en segundo plano había dado un paso al frente, no para liderar, sino para recordar a todos cómo es la fuerza tranquila, no la que grita, la que se muestra, día tras día, la que escucha, la que cura. Richard regresó a su oficina esa tarde sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza, y no provenía de un acuerdo, ni de una victoria, ni de un titular. Provenía de un hombre que, por fin, había sido visto tal y como era, y al hacerlo, había ayudado a todos los demás a sentirse un poco más humanos. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.